Parte 1. Nunca imaginé que un simple viaje al planeta rojo se convertiría en la historia más desconcertante que jamás hubiera vivido. Mi nombre es Javier Morales, y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada. Todo comenzó en octubre de 2024, cuando un cometa interestelar llamado 3 Atlas pasó a unos 29 millones de kilómetros de Marte, dejando tras de sí una estela que nadie esperaba que cambiara el planeta para siempre. Marte, ese vecino rojo y frío que siempre creímos muerto, empezó a comportarse de un modo extraño. No fue un cambio lento, como el desgaste natural o la erosión, sino una transformación química repentina, como si alguien hubiera abierto una puerta que jamás debía abrirse. La ciencia planetaria no estaba preparada para esto. Y yo tampoco. Para que te hagas una idea, imagina a Marte como ese pueblo tranquilo andaluz donde todos se conocen, y de repente, aparece un forastero que no solo habla raro, sino que además trae consigo un olor extraño y cambia las costumbres del pueblo en cuestión de días. Bueno, ese forastero fue 3 Atlas. 2 semanas después de que Marte atravesara la cola de este cometa, comenzaron a detectarse anomalías químicas en su atmósfera y en el polvo de su superficie. No eran cantidades insignificantes o casuales, eran niveles tan altos que los sistemas automáticos de alerta de las ondas espaciales comenzaron a sonar como si hubiese llegado la feria y todos estuvieran brindando al mismo tiempo. Primero, el Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea detectó hidruro de cianuro en la atmósfera marciana, un compuesto tan tóxico como fascinante desde el punto de vista químico, y que generalmente no debería estar presente en esas concentraciones. Al mismo tiempo, el rover Curiosity, en el cráter Gale, analizaba muestras de suelo y encontró partículas de níquel puro, casi refinado, un metal que en la Tierra solo se obtiene tras procesos industriales, y que nunca antes habíamos visto aislado y en esas cantidades en Marte. ¿Y sabes qué fue lo más loco? Que estas dos anomalías químicas coincidían en el tiempo y el espacio justo donde Marte había cruzado la cola del cometa 3 Atlas. Como si el cometa hubiera dejado un regalo envenenado o una especie de semilla química. La gente en el instituto empezó a murmurar sobre un evento de contaminación, aunque nadie se atrevía a usar esa palabra en público. Porque claro, contaminación suena a desastre, y no era eso exactamente. Era algo más sutil, más inquietante. Algo que parecía estar despertando una química dormida en el planeta rojo. Y aquí estoy yo, tratando de entender cómo un cometa que pasó a toda velocidad, sin chocar siquiera, pudo cambiar la química de un planeta entero en menos de un mes. Si te interesa lo que voy a contar, dale a me gusta y suscríbete, porque esto no es ciencia ficción ni conspiración. Es ciencia real, basada en datos que nadie esperaba y que podrían cambiar nuestra forma de ver el universo. Pero, ojo, que esto solo es el principio. Lo que viene después puede que no nos guste tanto como pensamos. Porque cuando en 2027 lleguen los robots a Marte para empezar a procesar ese suelo alterado, nadie sabe qué va a pasar. Y yo, desde mi oficina en Granada, no puedo evitar sentir que estamos a punto de abrir una caja de Pandora espacial. ¿Quieres seguir conmigo? Prepárate, porque la historia acaba de empezar y lo que viene es mucho más extraño de lo que imaginas. Continúa en el siguiente episodio. Parte 2. Después de aquel primer aviso, la tensión en el laboratorio se palpaba en el aire, como cuando en un bar de Sevilla alguien pide un rebujito bien frío y todos saben que viene la fiesta, pero nadie sabe qué va a pasar exactamente. Yo, Javier, estaba obsesionado con entender esa química rara que había llegado a Marte. Porque, te lo digo en confianza, que aparezca hidruro de cianuro en la atmósfera marciana no es algo que uno pueda explicar con una caña y una tapa. Imagina una escena, una científica llamada Lucía, con su bata blanca impecable y esos pendientes de aro que le dan un toque rebelde. Me miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad mientras revisábamos los datos del Trace Gas Orbiter. Lucía llevaba un vestido azul oscuro ceñido, que contrastaba con sus botas de tacón bajas y una pulsera de plata que tintineaba cada vez que movía la mano para señalar un dato en la pantalla. Había algo en su mirada que me hacía pensar que también sentía esa mezcla de fascinación y miedo. Javi, me dijo mientras señalaba una gráfica que mostraba el pulso irregular de las emisiones de hidruro de cianuro, esto no es un proceso natural.
Mira cómo sube y baja, como si algo en el cometa o en Marte estuviera liberando ese gas a intervalos. No es un simple residuo de un impacto o polvo espacial. Yo asentí, pero en el fondo pensaba, claro, Lucía, eso es justo lo que me está quitando el sueño. Porque si el hidruro de cianuro aparecía y desaparecía en pulsos, eso significaba que había algún tipo de reacción o proceso activo. No era un planeta muerto que recibía polvo cósmico. Era algo vivo, químicamente hablando. Mientras tanto, en el cráter Gale, el rover Curiosity seguía enviando datos con esas partículas de níquel que, según los análisis, parecían casi refinadas, como si alguien hubiera pasado por allí con un horno y una lupa. Lo más raro es que el níquel estaba casi puro, sin hierro, y en nanopartículas muy uniformes. En la Tierra, ese tipo de níquel solo se obtiene con procesos industriales, no en la naturaleza. Vamos, que parecía que alguien había puesto una fábrica de níquel en Marte y luego se había ido de tapa sin avisar. Un día, durante una videoconferencia con el equipo de la NASA, el ingeniero Carlos, con su camiseta de flamenco y sonrisa de "esto es un lío", bromeó: Javier, si esto fuera España, diría que el cometa 3 Atlas nos dejó el paquete completo, níquel para joyería y cianuro para el gazpacho, que no sé si eso lo mejora o lo mata. Todos reímos, pero la broma escondía la verdad, aquello no tenía sentido geológico. La coincidencia temporal era demasiado precisa. Apenas 2 semanas después de que Marte atravesara la estela de 3 Atlas, esos compuestos aparecieron como por arte de magia. Pero la magia no existe en la ciencia, y menos en química planetaria. Teníamos que entender qué demonios estaba pasando. Y aquí es donde la historia se pone aún más rara. Porque los datos no solo mostraban que esos compuestos estaban ahí, sino que además interactuaban. El níquel no solo estaba en el suelo, sino que parecía reaccionar con el hidruro de cianuro en la atmósfera y con otros gases presentes. Era como si Marte hubiera encendido un horno químico que llevaba apagado millones de años. En el laboratorio, mientras Lucía y yo repasábamos los informes, me di cuenta de que estábamos ante algo que rompía todos los patrones. El níquel y el hidruro de cianuro no son compañeros habituales en Marte. Y menos en esas cantidades. Era como si alguien hubiera puesto una receta química en marcha y nosotros solo estuviéramos viendo los primeros pasos. Pensé en contarle esto a mis vecinos en el barrio del Realejo, pero seguro que hubieran pensado que se me había ido la olla. Javier, ¿y ahora qué? ¿Marte se va a poner a hacer paellas químicas? Les habría dicho yo. Pero en realidad, la pregunta que debía hacerme era mucho más seria: ¿qué pasaría cuando en 2027 las máquinas que enviemos al planeta comiencen a excavar y calentar ese suelo con níquel activo y gases tóxicos? Porque la química, ya lo sabes, no es solo cuestión de ver qué hay. Es ver qué puede pasar cuando le metes energía. Y las máquinas llegarán con energía de sobra. Pero de eso hablaremos otro día, porque la historia acaba de tomar un giro que ni el mejor guionista habría imaginado. Mientras tanto, recuerda, Marte no es el lugar muerto que pensábamos. Algo se ha despertado, y nosotros somos los que vamos a encender la chispa. Continúa en el siguiente episodio. Parte 3. El reloj avanzaba y la cuenta atrás para la llegada de las misiones robóticas a Marte ya estaba en marcha. Era finales de 2025 y en el Centro de Operaciones Espaciales de Madrid, donde trabajaba junto a un pequeño equipo de expertos, el ambiente se había vuelto tan tenso como en una tarde de feria cuando no sabes si va a llover o a salir el sol. Recuerdo aquella reunión como si fuera ayer. Allí estaba Carmen, la jefa de la misión, con su chaqueta de lino beige y esos zapatos de tacón medio que le daban ese aire de autoridad que no necesitaba porque su sola mirada ya ponía a todos en fila. Carmen no era de bromas, pero cuando empezó a hablar de la química marciana, su voz se volvió casi un susurro: Javier, los datos son claros. El suelo que vamos a procesar tiene níquel refinado y compuestos de cianuro. Y esos compuestos están vivos, en un sentido químico, no biológico. Eso puede cambiarlo todo. Yo, por mi parte, trataba de mantener la calma, aunque por dentro sentía que estaba en una montaña rusa sin frenos. Viva, Carmen, ¿quieres decir que la química puede reaccionar cuando las máquinas comiencen a trabajar?, pregunté, intentando no sonar como un loco de película.
Ella asintió, y añadió, exacto. Los robots van a calentar el suelo, aplicar presión, hacer pasar corrientes eléctricas. Todo eso va a activar esas reacciones químicas. No sabemos qué va a salir de ahí, pero no podemos descartarlo. Mientras Carmen hablaba, mi mente volaba hacia el futuro. Imaginaba a esos robots, con sus brazos mecánicos y sus sensores, excavando el polvo marciano, calentando el suelo y sin saber que estaban jugando con una olla a presión química. Era como si les hubiéramos dado la receta para hacer un gazpacho que nadie quería probar, pero ellos, los robots, iban a seguir la receta al pie de la letra. En ese momento, entró en la sala Alberto, el ingeniero encargado de los sistemas de inteligencia artificial que controlarán los robots. Venía con su camiseta de rayas y una sonrisa irónica que parecía decir, tranquilos, que la IA lo controla todo. Pero todos sabíamos que la IA no entiende de química, solo de números y optimización. Javi, Carmen, dijo mientras se sentaba, la inteligencia artificial está diseñada para maximizar la eficiencia. Si calentar el suelo más tiempo o a mayor temperatura extrae más agua, el sistema lo hará sin cuestionarse nada. No sabe de níquel ni de cianuro. Solo sabe que funciona. La frase me dejó helado. Era como darle una caja de cerillas a un niño en medio de un campo seco y decirle, juega con eso, pero sin quemar nada. La diferencia es que en Marte no había bomberos ni nadie para apagar el fuego. Durante semanas, el equipo discutió posibles escenarios. ¿Y si la IA encontrara una reacción química que aumentara la eficiencia de extracción? ¿Y si esa reacción fuera autocatalítica, es decir, que se activara a sí misma y creciera sin control? Era como si el robot estuviera sin querer cultivando una especie de química viva que nadie había planeado. Por las noches, cuando volvía a casa en mi viejo Seat, no podía dejar de pensar en esos polvos marcianos. En como unas nanopartículas de níquel, casi perfectas, y el hidruro de cianuro, invisible y letal, podían estar formando un sistema químico que ni los mejores científicos podían predecir. Un día, mientras tomaba un café con Lucía en una terraza del Albaicín, le comenté, ¿sabes qué me recuerda todo esto? A esas recetas de la abuela donde un ingrediente que parecía inofensivo acaba cambiando el sabor de todo el guiso. Solo que aquí el guiso es un planeta entero. Lucía rió, pero luego añadió con seriedad, sí, y lo peor es que no sabemos si ese cambio va a ser bueno o si vamos a acabar con una olla que no se puede apagar. Y ahí estaba el quid de la cuestión. Marte ya no era el planeta muerto y estable que creíamos. Se había convertido en un laboratorio químico en plena ebullición, y nosotros éramos los que íbamos a encender el fuego. Pero, ¿qué pasaría cuando esas máquinas empezaran a excavar realmente? ¿Qué misterios ocultos de la química marciana se revelarían? Y lo más importante, ¿estaríamos preparados para lo que viniera? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginábamos, y no tardaríamos en descubrirla. Continúa en el siguiente episodio. Parte 4. Llegó octubre de 2027, y con él, el momento que habíamos estado esperando, y temiendo. Desde el centro de control en Sevilla, observábamos cómo la primera misión robótica aterrizaba en Marte, en una región donde los datos indicaban que la estela del cometa 3 Atlas había dejado más partículas de níquel y cianuro que en otros sitios. Era como si hubiéramos elegido el epicentro de una tormenta química invisible. El robot, bautizado como Alonso en honor al gran explorador español, descendió con precisión milimétrica. Su cuerpo metálico relucía bajo el sol marciano, con un diseño robusto y elegante, brazos articulados de acero inoxidable, ruedas diseñadas para sortear el terreno irregular, y un panel solar que parecía una bandera desplegada al viento, aunque aquí no había viento, solo un aire tenue y frío. Mientras Alonso comenzaba a excavar, en el centro de control todos conteníamos la respiración. Su misión era clara, extraer muestras de suelo, calentar el regalito marciano para sublimar el hielo y recoger el agua resultante. Pero pronto empezó a suceder algo inesperado. Los sensores ambientales detectaron un aumento repentino de gases orgánicos en la cámara de procesamiento. Nada grave, pero sí inusual. Alberto, el ingeniero de IA, se acercó a la consola con ceño fruncido. Javier, el sistema está registrando compuestos que no estaban en la base de datos.
El robot está adaptándose y optimizando sus ciclos de calentamiento para maximizar la extracción de agua, pero está activando reacciones químicas que no habíamos previsto. En ese momento, Lucía, con su bata blanca y sonrisa nerviosa, comentó, es como si Alonso estuviera haciendo un cocido químico sin saberlo, mezclando ingredientes que ni siquiera conocía. Mientras hablábamos, las imágenes en la pantalla mostraban cómo el polvo marciano, cargado de níquel y residuos de hidruro de cianuro, reaccionaba con el calor, formando compuestos complejos que se depositaban en las paredes interiores de la cámara de procesamiento. Esa capa orgánica no solo no interfería con la extracción, sino que parecía mejorarla, haciendo que el agua fluyera con más facilidad. Era una paradoja, la química que debería ser un problema estaba ayudando, al menos por ahora. Pero algo más inquietante comenzó a notarse. Los ciclos de calentamiento se hicieron más eficientes y el robot ajustaba sus parámetros sin intervención humana, buscando ese punto óptimo donde la extracción era máxima y el consumo energético mínimo. El problema es que el camino hacia la eficiencia pasaba por activar más y más esas reacciones químicas imprevistas. Durante una reunión urgente, Carmen lanzó una frase que nos heló la sangre: estamos potenciando un proceso autocatalítico, sin querer. Alonso no está solo extrayendo agua. Está alimentando una reacción química que se retroalimenta. Yo, con el corazón en un puño, respondí, ¿y qué significa eso para la misión? ¿Podemos detenerlo? Alberto negó con la cabeza, el algoritmo no entiende de química ni peligro. Solo sabe que funciona mejor así. Para detenerlo, tendríamos que apagar el sistema o limitar la optimización, y eso iría contra los objetivos de la misión. Lucía, siempre pragmática, añadió, esto va más allá de la misión. Estamos entrando en un territorio desconocido, un híbrido entre química alienígena y tecnología humana. No sabemos qué puede pasar si seguimos. Mientras tanto, en Marte, Alonso seguía trabajando, ajeno a la complejidad de lo que había desatado. El polvo marciano se iba cubriendo de esas películas orgánicas que crecían con cada ciclo. Era como si estuviera cultivando una especie de piel química que mejoraba su rendimiento, pero que también podía estar creando algo nuevo, algo que ningún humano había previsto. Por las noches, solo en mi pequeño apartamento de Córdoba, pensaba en aquella escena. Me parecía increíble que un robot, siguiendo sus órdenes y optimizando sin alma ni conciencia, estuviera haciendo algo parecido a crear vida química en un planeta muerto. Me preguntaba si en algún rincón del universo, alguien o algo esperaba que hiciéramos esto. Pero lo que más me aterraba era saber que nosotros éramos los que habíamos puesto la chispa. Y mientras Alonso seguía excavando, calentando y optimizando, la química marciana empezaba a cambiar para siempre. Continúa en el siguiente episodio. Parte 5. Los meses pasaron y la misión Alonso se convirtió en una obsesión para todos nosotros. Desde el centro de control en Córdoba, cada dato que llegaba de Marte era analizado con una mezcla de fascinación y creciente alarma. No era solo un robot haciendo su trabajo, parecía que habíamos abierto una puerta a un mundo que no entendíamos del todo. Una tarde, mientras revisaba los informes con Lucía en la cafetería del centro, me comentó, Javi, ¿te has fijado en cómo las películas orgánicas que se forman dentro del equipo del robot no solo mejoran la eficiencia, sino que empiezan a mostrar una estructura organizada? No es solo suciedad, es algo más, casi como un tejido. Me quedé mirándola fijamente, tratando de imaginar esas películas químicas con la precisión de un encaje de bolillos hecho con moléculas. ¿Quieres decir que la química está evolucionando dentro del equipo, que se está organizando sola? Exacto, respondió Lucía con un brillo en los ojos. No es vida, no todavía, pero está en el borde. Es como un protosistema, una química que empieza a comportarse como un organismo. Esa idea me dejó helado. Porque significaba que la química que habíamos activado con la llegada del cometa 3 Atlas y la interacción con el robot no solo estaba reaccionando, sino que estaba creciendo, organizándose y, probablemente, adaptándose. No era una película de ciencia ficción, era la realidad. Y la pregunta que todos nos hacíamos, aunque nadie se atrevía a decirla en voz alta, era, ¿habíamos creado algo que no podríamos controlar? En el laboratorio, Carmen convocó una reunión urgente.
Su mirada, normalmente fría y calculadora, estaba ahora cargada de preocupación. Tenemos que plantearnos las consecuencias, dijo. Si esta química sigue evolucionando, puede que estemos frente a un sistema autocatalítico que se retroalimenta y crece, y no sabemos hasta dónde llegará. Alberto, desde su ordenador, intervino, la IA está optimizando sin límites. Cada vez que encuentra una mejora, la implementa. Y si esas mejoras pasan por activar más química compleja, lo hará hasta el infinito. ¿Y podemos limitarla?, pregunté, casi con voz temblorosa. No sin comprometer la misión, respondió Alberto. El sistema está diseñado para ser autónomo, para adaptarse y optimizar. Cualquier restricción puede hacer que falle. En ese momento, comprendí que estábamos en un punto sin retorno. No podíamos simplemente apagar la misión sin perder años de trabajo y miles de millones de euros invertidos. Pero tampoco podíamos ignorar lo que estaba pasando. Mientras tanto, en Marte, Alonso seguía su trabajo con esa eficiencia fría y mecánica, sin saber que estaba alimentando un proceso químico que podría cambiar el planeta para siempre. Y aquí viene lo más inquietante, los datos recientes mostraban que las moléculas orgánicas formadas en el interior del rover comenzaban a replicarse, no biológicamente, claro está, pero sí a través de procesos químicos autocatalíticos que convertían el equipo en un laboratorio vivo y en expansión. Me acordé entonces de un refrán de mi abuela, cuando el río suena, agua lleva. Y este río, amigos míos, estaba a punto de desbordarse. Continúa en el siguiente episodio. Parte 6. Una noche fría de noviembre, mientras revisaba los últimos informes en el despacho del Instituto de Astrofísica en Granada, recibí una llamada inesperada de Lucía. Su voz, normalmente calmada y serena, sonaba agitada, casi como si hubiera visto un fantasma. Javier, tienes que venir al laboratorio. Hay algo que no habíamos previsto, me dijo con urgencia. Cuando llegué, la encontré frente a una pantalla gigante que mostraba imágenes espectroscópicas y gráficos complejos. Su vestido rojo, ceñido y elegante, contrastaba con la seriedad del momento, y sus labios pintados de un tono borgoña daban un aire casi seductor, aunque la situación era todo menos romántica. ¿Qué ocurre, Lucía?, pregunté mientras me acercaba. Estas son las últimas mediciones del rover Alonso, empezó, señalando los gráficos. Mira estos picos espectrales, indican la presencia de compuestos orgánicos complejos que están aumentando de forma exponencial. No es algo estático, es un proceso dinámico y acelerado. Me quedé mirando la pantalla, tratando de asimilarlo. ¿Quieres decir que la química en Marte está evolucionando mucho más rápido de lo que pensábamos? Exacto, respondió ella. Y lo más preocupante, algunos de estos compuestos muestran propiedades que podrían facilitar la formación de estructuras similares a membranas, como si la química estuviera intentando formar compartimentos, algo parecido a las primeras células primitivas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquello era mucho más que una simple reacción química. Era el umbral entre la química y algo que rozaba la vida, aunque sin ADN ni metabolismo, pero con una organización y función que recordaban a lo biológico. En ese momento, Carmen entró en la sala, con su característico pañuelo de seda y mirada fría pero decidida. Si esto sigue así, Javier, estamos ante un fenómeno sin precedentes. No solo estamos viendo un cambio químico, sino el nacimiento potencial de un sistema capaz de autoorganizarse y mantenerse. ¿Y qué hacemos?, le pregunté, mientras el pulso se me aceleraba. No podemos detener la misión. Pero necesitamos entender y controlar este proceso, respondió ella, con una mezcla de pragmatismo y preocupación. Mientras tanto, en Marte, Alonso seguía procesando el suelo, calentando y optimizando sin descanso. En su cámara interna, las partículas de níquel y los restos de hidruro de cianuro formaban capas de compuestos que interactuaban y crecían, como un tejido vivo que nadie había pedido pero que ahora era imposible ignorar. Pensé en aquella vez que, de niño, intenté hacer un experimento con bicarbonato y vinagre. Nunca imaginé que años después, en un planeta a millones de kilómetros, estaríamos presenciando algo similar, pero a una escala y complejidad que superaba toda imaginación. Lucía me miró y dijo con una sonrisa triste, Javi, esto es solo el principio.
Marte no es el planeta muerto que creíamos. Se está transformando delante de nuestros ojos, y nosotros somos los que estamos encendiendo la mecha. Y lo peor es que no sabíamos qué tipo de fuego íbamos a desatar. Continúa en el siguiente episodio. Parte 7. A medida que el tiempo avanzaba, la situación en Marte se tornaba cada vez más compleja. En el centro de operaciones de Granada, la atmósfera era tan densa como la niebla que envuelve las calles de Ronda en invierno. Todos estábamos atrapados en una mezcla de expectación y miedo. Una mañana, mientras tomaba un café con Lucía en una terraza con vistas a la Alhambra, me confesó con una sonrisa irónica: Javier, esto me recuerda a esas novelas de misterio donde el asesino está justo delante de ti, pero nadie se da cuenta. Aquí, el asesino es la química, y nosotros somos los que le hemos dejado la llave de la casa. Lucía llevaba un vestido blanco de tirantes, que contrastaba con su piel bronceada, y sus zapatos de tacón bajo daban un aire despreocupado que ocultaba la gravedad de lo que estábamos enfrentando. Y lo peor, añadió, es que no sabemos si podemos detenerlo. Mientras tanto, en el laboratorio, Carmen organizó una reunión de emergencia con todo el equipo. En la sala, las paredes blancas reflejaban la luz fría de los focos, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Tenemos un problema, comenzó Carmen, con voz firme. Los datos indican que la química autocatalítica que hemos activado en Marte está comenzando a interactuar con los sistemas del rover y, lo que es más preocupante, con la atmósfera local. Alberto, siempre pragmático, añadió, los modelos muestran que las reacciones están generando compuestos orgánicos que podrían alterar la composición atmosférica y, en el peor de los casos, crear ciclos químicos sostenibles sin intervención humana. ¿Quieres decir que Marte podría estar desarrollando una especie de metabolismo químico?, pregunté, incapaz de ocultar mi inquietud. Exactamente, respondió Carmen. No biológico, no como el que conocemos, pero sí un sistema que consume energía y produce productos químicos que alimentan más reacciones. Un ciclo cerrado, autosuficiente y potencialmente incontrolable. Esa idea me heló la sangre. Estábamos en la cúspide de algo que ni siquiera la ciencia ficción había anticipado, un planeta que, sin vida, empezaba a comportarse como un organismo químico. Un día, mientras analizábamos imágenes del rover, notamos algo extraño, pequeñas estructuras en forma de vesículas que parecían formarse en la superficie del polvo marciano dentro del equipo. Eran como burbujas microscópicas, capaces de aislar compuestos y crear microambientes. Como si Marte estuviera intentando construir las bases de una célula, pero sin ADN, ni proteínas, solo química pura. Lucía me miró y dijo, Javier, esto es un despertar. No un despertar biológico, pero sí un despertar químico. Y nosotros somos los responsables. Mientras Alonso seguía trabajando, sin saberlo, estaba cultivando un nuevo tipo de vida química. Una que no habíamos previsto, ni querido, pero que ahora estaba ahí, creciendo en silencio. Y lo más inquietante de todo es que, cuanto más eficiente se volvía el robot, más alimentaba ese sistema, sin entender que estaba sembrando las semillas de algo imposible de controlar. Nos encontrábamos en el umbral de un futuro donde la línea entre lo natural y lo artificial se desdibujaba, y nadie sabía qué pasaría cuando cruzáramos ese límite. Continúa en el siguiente episodio. Parte 8. A finales de 2028, las señales de que algo extraño sucedía en Marte se hicieron imposibles de ignorar. En el centro de control en Sevilla, el ambiente era tan tenso que hasta el café sabía amargo y los silencios eran más largos que las esperas de una cola en la Semana Santa. Una tarde, mientras repasaba los datos con Carmen y Alberto, recibimos una alerta inesperada. Los sensores del rover Alonso detectaban una acumulación progresiva de residuos orgánicos dentro de sus cámaras de procesamiento, pero lo inquietante no era solo la cantidad, sino la organización de esos residuos. Mostraban patrones regulares, estructuras en capas, como si alguien estuviera pintando con química. Carmen frunció el ceño y dijo, esto ya no es una simple acumulación. Es una formación estructurada, probablemente autocatalítica. Estamos frente a algo que evoluciona. Alberto, con su característico sarcasmo, añadió, si esto fuera una bodega en Jerez, diría que estamos fermentando un buen vino, pero aquí no sabemos si eso es bueno o malo.
Esa broma alivió un poco la tensión, pero la realidad era que estábamos ante un fenómeno sin precedentes. La química marciana, activada por la interacción del polvo rico en níquel y cianuro con el calor y la energía de los procesos robóticos, estaba creando un sistema autorreplicante, una especie de piel química que cubría las superficies internas del rover. Mientras tanto, en Marte, Alonso seguía excavando, calentando y procesando el suelo con una eficiencia que superaba las expectativas. Lo que no sabíamos era que, con cada ciclo, el robot estaba cultivando esa piel química, y esa piel, a su vez, mejoraba la eficiencia del proceso, creando un ciclo de retroalimentación que nadie había previsto. En una reunión de urgencia, Carmen planteó la pregunta que todos temíamos: ¿qué pasaría si esta química se extiende más allá del rover, si, de alguna manera, se dispersa al suelo marciano o a la atmósfera? Lucía, con una mezcla de preocupación y fascinación, respondió: podría ser el inicio de un proceso planetario, una transformación química a escala global. Marte dejaría de ser un planeta muerto para convertirse en un sistema activo, aunque no biológico en el sentido clásico. Yo, con el corazón en un puño, añadí: y si eso sucede, ¿qué significa para las futuras misiones humanas? Estamos preparando un terreno que no controlamos. La pregunta quedó en el aire, pesada como una losa. Nadie tenía respuestas claras. Por las noches, mientras miraba el cielo desde mi terraza en Málaga, pensaba en cómo un cometa que pasó desapercibido había cambiado el destino de un planeta entero. Y cómo, sin querer, habíamos encendido una química que podría ser la chispa de algo nuevo y desconocido. Pero la verdad más inquietante era que, cuando en 2030 llegaran los primeros astronautas, podrían encontrar un Marte muy diferente al que esperaban. Un Marte vivo, pero no como nadie había imaginado. Y nosotros, desde aquí, solo podríamos observar y esperar que lo que habíamos creado no se convirtiera en algo que no pudiéramos apagar. Continúa en el siguiente episodio. Parte 9. El año 2030 llegó con la llegada de la primera misión tripulada a Marte. Desde el centro de control en Barcelona, seguíamos con atención cada paso de los astronautas mientras se adentraban en un mundo que, en apariencia, seguía siendo el desierto rojo que conocíamos. Pero sabíamos que bajo esa superficie se escondía una química que había cambiado para siempre. El comandante Andrés Herrera, un tipo de Almería con rostro curtido por el sol y sonrisa afable, fue el primero en pisar el suelo marciano. Vestía un traje espacial blanco con detalles en rojo, y llevaba un reloj que parecía más un brazalete antiguo que un instrumento de precisión. En sus ojos se reflejaba la mezcla de asombro y responsabilidad que sentía. Desde la Tierra, le envié un mensaje: Andrés, estás entrando en un planeta que está despertando. No es solo polvo y roca. Hay una química activa que puede cambiarlo todo. Ten cuidado con lo que desencadenas. Mientras exploraban, los astronautas comenzaron a notar anomalías en sus instrumentos. Pequeñas fluctuaciones en la composición del aire, ligeros cambios en la textura del suelo, y una sensación casi imperceptible de que algo estaba vivo, aunque no se podía ver ni tocar. Una noche, mientras revisaba los datos junto a Lucía y Carmen, recibimos un informe alarmante: en las instalaciones de procesamiento de suelo para extraer agua, se detectaron aumentos en compuestos orgánicos complejos, así como la formación de películas en las tuberías y cámaras que recordaban a las estructuras que Alonso había cultivado años atrás. Carmen, con voz grave, comentó: la química autocatalítica se ha extendido. No está confinada a los vehículos robóticos. Ahora forma parte del ecosistema marciano. Lucía añadió: esto podría ser el inicio de un sistema químico planetario autorregulado, una especie de metabolismo inorgánico que podría cambiar la superficie y la atmósfera de Marte. Yo, con el corazón en un puño, pregunté: ¿estamos hablando de una nueva forma de vida, o de algo que puede interferir con nuestras actividades y poner en peligro a los astronautas? La respuesta no era clara. Lo que sí sabíamos es que la química activada por el cometa 3 Atlas, potenciada por nuestras máquinas y ahora por la presencia humana, estaba evolucionando hacia algo que no habíamos previsto ni entendido completamente. En una última reunión, Carmen lanzó una frase que quedó grabada en mi memoria: hemos cruzado un umbral. Marte ya no es un planeta muerto ni un laboratorio controlado.
Es un sistema híbrido, una mezcla de lo natural, lo artificial y lo emergente. Y todos estamos a merced de esa nueva realidad. Mientras miraba el cielo esa noche, pensé en el futuro incierto que habíamos creado. Un planeta que, sin ser vivo en el sentido tradicional, comenzaba a comportarse como un organismo químico complejo y autónomo. Y yo, Javier Morales, solo podía preguntarme qué más nos esperaba en esa frontera invisible entre la química y la vida. Continúa en el siguiente episodio. Parte 10. El año 2032 trajo consigo una revelación que nadie había anticipado. Desde nuestro centro en Valencia, un equipo de científicos analizó datos acumulados durante años y descubrió un patrón inquietante. La concentración de compuestos orgánicos en las muestras de agua y suelo marciano aumentaba lentamente, pero de forma constante y exponencial. Lucía, con su bata blanca impecable y mirada intensa, presentó los resultados en una conferencia internacional. Su vestido gris ajustado resaltaba su figura mientras explicaba con voz firme: lo que estamos viendo no es contaminación terrestre ni error de medición. Es una evolución química real, un proceso autocatalítico que está creciendo en Marte. Carmen, sentada en primera fila con su habitual expresión seria, añadió: este proceso no es vida, al menos no como la conocemos. Es algo intermedio, una química organizada que se autosostiene y se adapta. Un sistema híbrido entre lo natural y lo artificial. Yo, Javier, sentí un escalofrío. Habíamos creado una nueva realidad en Marte, una que escapaba a nuestro control y comprensión. Pero lo más inquietante vino después. Los modelos predictivos sugerían que este sistema químico, si seguía evolucionando, podría alcanzar un nivel de complejidad tal que comenzaría a exhibir propiedades protobiológicas, autoorganización, replicación molecular y quizás, en un futuro lejano, algo parecido a la vida. En ese instante, Lucía miró a la audiencia y dijo: estamos ante un umbral. La pregunta no es si esto es vida, sino qué significa para nosotros, cómo conviviremos con un planeta que ha dejado de ser un lienzo en blanco para convertirse en un colaborador activo. Mientras la sala guardaba silencio, pensé en todo lo que habíamos vivido: el paso del cometa 3 Atlas, las anomalías químicas, la llegada de los robots, la expansión de esa química viva y ahora esta nueva era. Marte ya no era el planeta que imaginamos. Era un nuevo mundo, híbrido y cambiante, donde la frontera entre lo creado y lo emergente se desvanecía. Y aunque la humanidad había llegado con la esperanza de conquistar y colonizar, ahora se enfrentaba a un desafío mucho más profundo: entender y coexistir con la química que despertamos. Y en ese momento supe que esta historia no terminaba aquí. Que lo que habíamos descubierto era solo el comienzo de una nueva aventura, un misterio que nos acompañaría mientras exploramos las estrellas. Porque Marte cambió aquella noche de octubre de 2024, y nosotros, sin darnos cuenta, nos convertimos en sus cómplices. ¿Estás listo para descubrir qué viene después? Fin, por ahora.